¡Santo cielo! ¡Mira eso! Olas. Aunque la mayoría son inofensivas, las olas gigantes a veces pueden destruir todo a su paso. Cuando estas olas son producidas por un repentino movimiento en el fondo del océano y llegan a las costas, las llamamos tsunamis. Es una forma de onda específica vinculada a una fuente geológica. Un terremoto, un volcán submarino, un colapso del fondo del océano y así. Los científicos han examinado estos desastres naturales. ¿Cómo se producen? ¿Cómo se explica su poder? ¿Y dónde causan más daño y víctimas? Para averiguarlo, echaremos un vistazo a Indonesia, donde cerca de Sumatra, en 2004, ocurrió uno de los tsunamis más poderosos conocidos. El tsunami de 2004 fue excepcional en todos los sentidos. Causado por un megaterremoto, el tsunami dejó grandes daños a lo largo de miles de kilómetros. Un tsunami que cruza el océano viaja a la misma velocidad que un avión sobre esa distancia, unos cientos de kilómetros por hora. En 2011, otro tsunami destruyó la costa de Japón. Aquí las inundaciones que siguieron alcanzaron niveles récord, cubriendo varios kilómetros tierra adentro y poniendo en peligro 2 plantas de energía nuclear. En Japón tuvimos olas de 30 o 40 metros. Fue uno de los más fuertes. Aunque la región del Pacífico es la más afectada, no estamos a salvo de estas olas gigantes. Y en particular, de un fenómeno poco conocido pero destructivo llamado olas gigantes. Hoy en día, los científicos saben mucho acerca de estas 2 fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, algunas preguntas no tienen respuesta. En especial cuando a veces los tsunamis alcanzan dimensiones tan gigantescas que se convierten en megatsunamis. Esto es lo que sucedió en 1958 en Alaska. El agua alcanzó niveles sin precedentes. El récord mundial es 527 metros. ¿Pueden los investigadores predecir estos fenómenos para protegernos de ellos? Y ahora con el cambio climático, ¿qué nos depara el futuro? Tierra feroz. Tsunamis. Los océanos cubren casi el 70% de la superficie terrestre. Nos proporcionan la mitad del oxígeno que respiramos y una reserva increíble de biodiversidad. Sin embargo, en solo segundos pueden convertirse en invencibles y destructivos monstruos. Mientras se habla de tormentas y huracanes, hay otro desastre natural aún más devastador: los tsunamis. Están constituidos de enormes olas. Es una pared de agua que acelera a medida que se mueve. Y cuanto más se acelera, más grande es. Estas olas pueden alcanzar varias docenas de metros de altura. Rompen sobre barcos, plataformas petrolíferas o residencias costeras con poder cataclísmico. Mucho más potente que las olas clásicas. ¿Por qué? Por sus orígenes. Las olas habituales en la superficie del océano se forman de una manera diferente. La causa más común vienen no del agua, sino del aire. Las ondas se crean a partir de una transferencia de energía, del viento al agua. El viento se mueve libremente en la atmósfera, pero cuando entra en contacto con el mar, golpea contra la superficie. Esta fricción es, de hecho, de partículas de aire que se adhieren a partículas de agua. Lo empujan y en lugar de moverlo horizontalmente, las olas comienzan a elevarse por una simple razón. Es más fácil elevarse en el aire, que es más ligero que empujar contra el agua circundante, que es mucho más densa. 1 litro de agua es casi 1000 veces más pesado que 1 litro de aire. Impulsadas por el aire, las moléculas de agua serán levantadas. Dependiendo de la fuerza del viento, la cresta del agua llegará a una cierta altura y a continuación se reducirá debido a la gravedad.
Pero el fenómeno no se detiene allí, ya que el movimiento continuará extendiéndose. Cuando se toma una soga y se mueve desde abajo, se produce una perturbación que luego se extiende a lo largo de la cuerda, y las olas son lo mismo. Por ejemplo, si elevamos el agua que va a crear una ola, se propagará a través de una muy larga distancia sobre la superficie del agua. Para elevar las partículas de agua y así ponerlas en movimiento, el viento les transfiere energía que no se puede perder. Una vez que la cresta se hunde de nuevo debido al peso de la atmósfera, la energía continuará expandiéndose, creando altos y bajos en la superficie del agua. Esto es a lo que los científicos se refieren como una ola. Una onda es una perturbación que se propaga en lugar a una cierta velocidad. En el caso de las olas en el mar, son perturbaciones que viajan en la intersección entre el aire y la superficie del océano. Y eso no es todo. Las crestas creadas por esta fricción del aire se convierten en nuevas salidas para el viento. Puede levantarlas aún más alto, e incluso si el viento se detiene, la ola continuará viajando en el agua. Así nació un fenómeno conocido por los marineros. Las tormentas van a crear olas que viajan fuera del área de la tormenta, donde no hay viento. Es en ese punto que las olas se convierten en lo que llamamos el oleaje. Así es como nacen la gran mayoría de olas y oleajes. Por fortuna, en la mayoría de los casos no son peligrosos. Pero a veces, enormes paredes de agua forman y destruyen todo a su paso. El 26 de diciembre de 2004, el tsunami más mortífero registrado ocurrió. El tsunami de 2004 fue excepcional en todos los sentidos. En solo 11 horas, la propagación de olas gigantes desde el este al oeste del Océano Índico, estrellándose con Australia por un costado y por otro lado la costa de África, a más de 5.000 kilómetros de su punto de partida. Un desastre sin precedentes, con un origen diferente a olas normales y lo que los especialistas llaman un tsunami. Es una forma de onda específica vinculada a una fuente geológica. Un terremoto, un volcán submarino, un colapso del fondo del océano y así. Si bien la mayoría de las olas se crean con el viento, lo que hace especial a un tsunami es que aparece cuando el fondo del mar comienza a moverse. Y en más del 80% de los casos, es un terremoto submarino que causa este fenómeno. Para entender esto, debemos retroceder y observar la composición de nuestro planeta. La Tierra es una gran esfera con un núcleo de hierro en el centro. Es una esfera de hierro sólido que es comprimida a alta temperatura. Alrededor hay hierro líquido que está menos comprimido, por lo tanto es muy denso y además hay rocas. La Tierra tiene un núcleo caliente muy duro en el centro, con líquido a su alrededor. Luego está el manto, que está hecho de rocas. Es más fuerte, pero conserva cierta elasticidad porque la temperatura sigue siendo muy alta. Finalmente, está la corteza de la Tierra, que es sólida porque es más fría y tiene un grosor de solo 30 kilómetros. Son estas diferencias de temperatura las que explican por qué debajo de la corteza terrestre las cosas están constantemente en movimiento, porque son como los gases: cuanto más caliente la roca, menos densa es. Por lo tanto, es más ligera y se eleva hacia la superficie. Es una cuestión de diferencia en densidad. Dentro del mismo material, la parte que es un poco más caliente, más voluminoso y más grande, tomará más espacio y se elevará como un flotador. La parte que está más comprimida porque se ha enfriado varios grados, se hundirá. La corteza terrestre no forma un solo bloque. Está compuesta por enormes placas. Y como el manto es elástico, las placas se mueven unas contra otras. Pueden alejarse una de la otra, frotándose una contra la otra de manera horizontal o pasar una debajo de la otra. Esto se llama zona de subducción. Y es en estas áreas donde las placas se encuentran entre sí, formando un tsunami. Pero estas placas no están bien engrasadas ni son superficies lisas, por lo que la fricción no es un movimiento suave y continuo. Notamos que hay áreas de roca que se comprimen con el tiempo. Y de hecho se hace sin un terremoto. Es un movimiento continuo durante 1, 10, 100, incluso 1000 años. No hay terremotos en ciertos lugares, entonces
El sistema está tan comprimido que de repente se desliza y pone al día todo lo que se ha acumulado como una deformación en los últimos 1000 años. Las rocas tienen una cierta elasticidad, por lo que cuando entran en contacto con dos placas, primero se distorsionan. Luego, después de un tiempo, cuando la presión aumenta demasiado, se rompen y liberan una cantidad fenomenal de energía. Esto es lo que ocurrió el 26 de diciembre de 2004, cerca de la isla de Sumatra, Indonesia. Este terremoto es el segundo más poderoso jamás registrado. En la escala de Richter, utilizada para medir el poder de los terremotos, alcanzó 9.3, un nivel que los científicos creían que era imposible de alcanzar hasta hace unos años. Estamos en el territorio de un megaterremoto, un terremoto gigante. ¿Qué sucedió exactamente? La costa oeste de la isla de Sumatra es el punto de encuentro entre dos placas, la placa indo-australiana y la placa de Birmania. La primera pasa por debajo de la segunda, pero a veces se atasca. Empuja, empuja y empuja sin agrietarse. Y luego, en algún momento, cuando ha estado presionando, a veces durante varios siglos, se aflojará repentinamente y causará un terremoto muy poderoso. No ha habido un terremoto tan poderoso aquí en miles de años. A las 7:58 am hora local, la corteza terrestre se rompe a 160 kilómetros de la costa en el fondo del océano. Aparece una falla y se propaga a gran velocidad hacia el norte, llegando a 1.700 kilómetros en 18 minutos a más de 5.600 kilómetros por hora. A pesar de la distancia y la profundidad, el terremoto se sintió desde Indonesia a las Maldivas y causó grandes daños. La ruptura fue tan violenta que liberó un poder titánico equivalente a 30.000 veces el de la bomba de Hiroshima. Además del terremoto en sí y los estragos causados, esta ruptura creó una ola gigante que llegó a causar un terrible daño. 40 minutos luego del terremoto, las primeras costas de Indonesia fueron golpeadas con violencia sin precedentes. Fue un tsunami que rompió todos los récords, un terremoto que hizo olas de 35 metros de altura. El agua alcanzó enormes distancias, creo que llegó hasta 6 kilómetros hacia el interior. Un monstruo de agua y poder que no actuó solo. De hecho, al final hubo 12 olas de altura diferentes que conformaron el tsunami. Este poder está clasificado por la escala de Imamura. La escala de Imamura tiene en cuenta la altura de la ola y así indirectamente el poder del tsunami. La escala se califica de -1 a 4. Las magnitudes -1 y 0 denotan tsunamis mínimos y apenas perceptibles. El nivel 1 tiene olas de 25 centímetros por encima del epicentro y no más de 2 metros cuando llegan a la costa. Las casas y los barcos pueden verse afectados por estas. En un nivel de 2, las olas alcanzan un máximo de 6 metros y el daño es peor. En el nivel 3, las olas tienen entre 10 y 20 metros de altura, lo que produce inundaciones a gran escala en áreas de 200 kilómetros de ancho. Finalmente, el nivel 4, con olas de 30 metros de altura, la destrucción se extiende a lo largo de al menos 500 kilómetros. Cuando estalló en Indonesia, el tsunami de diciembre de 2004 estuvo en la cima de esta escala. Entonces, ¿cómo un temblor submarino generó un fenómeno de tal magnitud? Volvamos a los orígenes del desastre de 2004. Para producir tal tsunami, el terremoto tuvo características muy específicas. Las fallas nunca son verticales. Esto se debe a que la falla debe permitir que las placas se acerquen. Debe ser una falla muy inclinada, permitiendo que una placa suba y la otra baje con facilidad. Lo que es más, en el punto de encuentro de las dos placas, la placa india se hundió unos 15 metros. Este desplazamiento desató una enorme cantidad de energía sobre un área muy grande. Afectó cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados. Ahí es donde la magnitud del fenómeno es mayor, ya que sucedió sobre enormes superficies horizontales. Y esto fue lo que impulsó la superficie del agua para poner en marcha un tsunami. La energía del terremoto se extendió a una velocidad muy alta, a más de 500 kilómetros por hora.
Se manifestó como una sucesión de ondas dentro de la masa de agua, iniciando el movimiento. Sin embargo, debido a que los movimientos fueron a gran escala, la oscilación creada sobre la superficie fue apenas perceptible. Por ejemplo, los pescadores nos dijeron que cuando estaban en el mar, en su bote, no notaron las olas ni nada extraño, pero notaron un cambio en el color del mar. Se volvió negro por el tsunami que pasaba debajo del barco. Notaron los sedimentos y subió a la superficie. Mientras bajo el mar del tsunami comenzó la destrucción, en la superficie el fenómeno era aún imperceptible, debido a que las olas estaban separadas una de otra. Esta brecha es lo que los científicos llaman longitud de onda. Para olas normales creadas por el viento, la longitud de onda promedio es de 100 metros. Pero para los tsunamis son 100 kilómetros, 1000 veces más grande, lo que hace que el acercamiento del fenómeno sea casi invisible. Sin embargo, el monstruo se mueve a una velocidad fenomenal. Un tsunami que cruza el océano viaja a la misma velocidad que un avión sobre esa distancia, cientos de kilómetros por hora. El 26 de diciembre de 2004, 20 minutos después del terremoto bajo el agua, la costa de Indonesia fue golpeada con una fuerza inimaginable. Luego, en el espacio de unos minutos, fue el turno de Tailandia, seguido de Malasia, Birmania y finalmente Sri Lanka. La gente y todo lo demás estaban casi incrustados en la pared. Todo fue destruido. ¿Cómo en tan corto espacio de tiempo estas ondas bajas y dispersas se convirtieron en este oleaje con tal poder destructivo? Cuanto más cerca estén de la costa, más probable es que traigan lecho marino. Automáticamente las olas se harán cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque la energía del tsunami, que permanece constante, debe distribuirse diferente. Tenemos una transferencia de energía de la velocidad a la altura de la ola, por lo que la velocidad disminuirá y la ola aumentará de tamaño, crecerá más alta. Podemos observar esto gracias a estas imágenes raras tomadas en 2004 fuera de Indonesia por un barco de la Guardia Costera. Estamos a pocos kilómetros de la isla de Sumatra y los picos de las olas ya tienen varios metros de altura. Esto es mucho más que cuando comenzó el fenómeno, pero mucho menos que los 35 metros que alcanzarán en pocos minutos. Pero primero regresemos a unos momentos antes. Son las 8:13 am, hora local, cuando en la costa oeste de Sumatra, en la región de Aceh, ocurre un fenómeno extraño. El mar retrocede a una rápida velocidad y a una distancia de 1 kilómetro. Cuando el mar retrocedió, muchas personas vieron peces en la playa. Fueron a recogerlos, no tenían ningún miedo en absoluto, ya que muchos desconocían este fenómeno. Ellos solo se preguntaban qué sucedía. ¿Pero qué explica esta enorme extracción de agua? Todo está vinculado al terremoto que precedió al tsunami. En el caso de 2004 en Indonesia, este terremoto provocó un repentino hundimiento, creando instantáneamente un canal en el fondo marino, un vacío que se llenó de agua de inmediato. El resultado, una caída comienza a aparecer en la superficie. El mar llenará este vacío de cualquier otro lugar. Este abrevadero se moverá hasta que llegue a la costa, empujando el mar hacia las playas. Y esta subsidencia tomará algún tiempo y generará olas que se extenderán alrededor del área que ha aumentado y que, después de un tiempo, inundará las costas vecinas. Después de 10 minutos, media hora o incluso docenas de horas habrá dado la vuelta al planeta. 5 minutos después, a las 8:18 am, la primera ola llega a las playas de Indonesia. Fueron solo 2 o 3 metros de altura, sin embargo, tenía una fuerza destructiva fenomenal. El poder de una onda de choque de tsunami no se parece en nada a una onda normal. A diferencia de una ola convencional que solo sopla el viento en la superficie, debajo del primer tsunami, incluso si no es muy grande, todo el cuerpo de agua cerca del epicentro del terremoto es la fuerza motriz. Un tsunami de 2 metros en áreas donde a menudo hay olas de
5 o 6 metros no es alarmante. Sin embargo, un tsunami de 2 metros es mucho más peligroso que una ola normal de 5 metros. Aunque se ha ralentizado por la subida del lecho marino, la ola continúa a 50 kilómetros por hora, 2 veces más rápido que un hombre en una carrera. Aún tiene el poder de una pared de agua. Impulsada por tal masa de agua, la ola aún no se ha roto. En otras palabras, no ha formado cilindros. Tal poder permite que la pared de agua progrese a través de distancias increíbles, viajando más de 3 kilómetros hacia el interior antes de romperse. Como pueden ver, no hubo una disminución constante en el tsunami a medida que avanzó sobre la Tierra. Por el contrario, esta avanzaba como un muro de agua y luego de repente se rompió. Fue una ruptura abrupta que ya no es una inundación clásica. Lo que la hace más destructiva es que no hubo una, sino 12 olas. La ola más alta alcanzó los 35 metros, el equivalente a un edificio de 12 pisos que se llevó todo a su paso. Pero el desastre no terminó ahí. Mientras las olas azotan el oeste de Indonesia, el tsunami se propaga. Menos de 2 horas después, llegó a Tailandia, Malasia, Birmania y Sri Lanka. Y el fenómeno continuó su progreso a través del Océano Índico durante otras 10 horas, desde las costas de Australia por un lado, al otro hacia las Maldivas e incluso Reunión, Madagascar, Somalia y Tanzania. Fue sorprendente ya que fue el primer gran desastre del siglo XXI en un océano que no había sido golpeado por un muy largo tiempo. Al final, la destrucción fue enorme. Más de $13.000 millones en daños y alrededor de 270.000 muertes. Un desastre devastador por varias razones. En primer lugar, el terremoto que causó el tsunami, que registró 9.3 en la escala de Richter, es uno de los más violentos hasta la fecha. A pesar de que ocurrió en el suelo marino, a 160 kilómetros de la costa, los temblores causaron daños en toda la zona. En el noroeste de Indonesia, decenas de edificios se derrumbaron. La segunda razón es el impacto de las olas gigantes empujadas por toda la masa del océano. Olas que eran más mortales porque llevaban todo lo que ya habían arrasado. Toda la fuerza destructiva de todos los escombros que se acumularon es lo que realmente devastó toda la costa de Banda Aceh. La tercera razón es sin duda la menos conocida. Debido a la altura, el ancho y la velocidad de la pared de agua, el aire enfrente tiene dificultades para escapar y es empujado violentamente hacia el frente como en una explosión. No podían pararse a pensar que el tsunami aún no había llegado. Esto se debe al viento, la explosión de aire, y por lo tanto la onda de choque del tsunami se estaba extendiendo. Los que corrían y estaban en motocicletas cayeron. En las primeras costas afectadas de Indonesia, 5 aldeas fueron eliminadas por completo. La ciudad portuaria de Banda Aceh se vio afectada por oleadas de hasta 25 metros que destruyeron edificios enteros. Desastres similares ocurrieron en la mayoría de los países afectados. Ian White se encontraba de vacaciones en la costa de Tailandia en el momento del incidente. Él filmó estas imágenes. Fue una ola lo que golpeó, pero fue como si el agua fuese sólida. Seguía entrando sin parar. Es la más grande que he visto, no solo en altura, sino en grosor. Era una enorme y creciente ola. La destrucción de los edificios y los árboles se añadieron al daño causado por el tsunami en las zonas más internas. Por último, la razón de la magnitud de la catástrofe es la inundación en sí, que sumergió cientos de miles de kilómetros cuadrados en varios metros de agua durante varias horas. Aún más sorprendente fue el nivel máximo alcanzado por la inundación. Lo que los científicos llaman el ascenso superó los 50 metros. ¿Cómo? Fue el resultado del principio conocido por los científicos
como el principio de la conservación del volumen. Si llenan con agua un vaso con una base ancha, sentirán que apenas tiene agua. Por otro lado, si lo vierte en un vaso cilíndrico mucho más alto, con una base más pequeña, su nivel de agua aumentará. Como podemos apreciar en estas imágenes, los edificios grandes o terrenos altos desempeñan un papel de cuello de botella y ello hace que el nivel del agua aumente. Las pérdidas de miles de vidas, los miles de millones de dólares en daños y la increíble energía generada por el desastre de diciembre de 2004 lo convierten en uno de los tsunamis más poderosos jamás registrados. Si bien se considera el tsunami más grave en la memoria reciente debido al número de muertes, no es necesariamente el más poderoso en la historia registrada. De hecho, en 1883, la erupción del volcán Krakatoa, también en Indonesia, pero 2.500 kilómetros más al sur, provocó un tsunami cuya altura máxima se estimó en 40 metros. Por fortuna, los tsunamis causados por erupciones son mucho menos frecuentes que los causados por terremotos, ya que estos eventos son mucho más destructivos. O bien tienes un volcán que ya está bajo el mar y colapsa en el agua, pero no es menos peligroso, o el volcán está en tierra y cuando la masa rocosa se encuentra con el agua, hace una ola gigantesca. La enorme cantidad de lava arrojada violentamente al mar conduce a enormes ascensos en el agua que se desatan en forma de tsunamis. Otra erupción que causó una marejada enorme fue el volcán Santorini en el mar Mediterráneo. Ocurrió hace unos 3.600 años y se ha convertido en un elemento de leyenda. Tal vez sea el origen de un mito bien conocido, la desaparición de Atlantis, una isla muy grande que una vez habría albergado a una civilización completa. La famosa explosión de Santorini es similar a la de Krakatoa en Indonesia del siglo XIX. Estas son estructuras muy grandes que explotan, son erupciones cataclísmicas. En estos casos hay tsunamis de muy gran escala, con olas de hasta 20 o 30 metros. Un colapso catastrófico que habría causado un tsunami responsable de más de 100.000 muertes. Sumatra en 2004, Krakatoa en 1883 y Santorini en 1600 a.C. A pesar de los siglos, los kilómetros y las diferentes causas que diferencian estos tres tsunamis, tienen una cosa en común. Los tres se encuentran en el mismo punto de las placas tectónicas que componen la corteza terrestre, porque aquí es donde ocurren la mayoría de los terremotos y erupciones. Sin embargo, siguen siendo infrecuentes ya que ninguno de ellos se encuentra al nivel del mar, lo que representa la gran mayoría de los eventos megasísmicos que generan tsunamis. Sobre todo es el Océano Pacífico lo que se refiere. Para darle una estadística, hay entre 5 y 8 tsunamis por siglo. La mayor parte de las zonas de subducción, cuando las placas se elevan por encima de la otra, son alrededor del Pacífico, por lo que los investigadores lo llaman el cinturón de fuego. Y hay un área en este cinturón que es aún más vulnerable a este tipo de desastre: Japón. Japón está en el límite de 3 placas: la placa euroasiática, la placa del Pacífico y la placa filipina. Cada año la placa del Pacífico se hunde casi 9 centímetros por debajo del país. Esto es una zona de subducción. Así que, como sucedió en las costas de Indonesia, el movimiento no es consistente. Hay choques y puntos de bloqueo hasta que finalmente se rompe. La energía se acumula en el borde de la placa. Se acumula hasta que la energía supera el umbral de resistencia de la roca, que se encuentra debajo de Japón y se produce una caída. Esto fue lo que ocurrió el 11 de marzo de 2011, causando el terremoto de 9.1 en la escala de Richter, el más fuerte jamás registrado en Japón. El temblor principal se sintió tan lejos como China. En Tokio, a 380 kilómetros del epicentro, los edificios se sacuden durante al menos 2 minutos y el transporte público se detiene. Se produjo un incendio en una enorme refinería en las afueras de la ciudad.
Hay que decir que no hubo solo un terremoto, sino también toda una serie que es común durante un gran terremoto que desestabiliza toda un área. A gran escala envía ondas muy poderosas y, por lo tanto, debilitará las fallas vecinas. El epicentro fue localizado en mar abierto, a 32 kilómetros de profundidad y 130 kilómetros de la costa. Por fortuna, Japón está acostumbrado a los terremotos y los edificios están diseñados para ser particularmente resistentes. Esto explica por qué el terremoto hizo poco daño. Por otro lado, causó un gran tsunami. Olas de más de 20 metros de altura que rompieron a lo largo de más de 600 kilómetros de costa y llegaron a tierra adentro. El tsunami penetra varios kilómetros de distancia, al menos de 5 a 8 kilómetros en lugares planos. Entonces, ¿qué sucedió con exactitud? El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 p.m. hora local, la placa del Pacífico se deslizó más de 50 metros por debajo de Japón. Hay una parte que se mueve desde un lado hacia arriba y otra que se mueve hacia abajo, deslizándose en el plano inclinado en ambos lados. Esto significa que lo que está por encima del plano inclinado se elevará bruscamente en unos pocos segundos o incluso minutos en escalas de 100, 500, 1000 kilómetros o más. El violento ascenso del fondo marino crea olas que fluyen en todas las direcciones. Uno podría pensar que la violencia de este fenómeno empujaría el cuerpo de agua a través de largas distancias. De hecho, este no es el caso. Si observamos cada partícula de agua, se moverá hacia arriba o hacia abajo, y el movimiento puede ser elíptico o más o menos circular. En realidad es increíble, pero en alta mar, las partículas de agua no son transportadas por el tsunami. Solo la energía viajará. ¿Por qué? Cuando la onda de choque golpea las moléculas de agua, se giran sobre sí mismas y chocan con las otras moléculas a su alrededor. Luego regresan a donde comenzaron a hacer un movimiento elíptico. La carga de energía continúa moviéndose. En la tarde del 11 de marzo de 2011, el tsunami continuó acercándose a Japón a gran velocidad. La primera ola tardó solo 10 minutos en llegar a las costas. Las olas rompieron con una violencia sin precedentes. Mientras aquí muchas menos olas serían contadas en comparación con la costa de Indonesia 7 años antes, algunas midieron 23 metros. A medida que nos acercamos a la costa, el fondo marino se eleva y empuja las olas hacia arriba, por lo que su tamaño aumenta. Sin embargo, un tsunami gigante no sigue de inmediato. Se necesitan condiciones específicas bien conocidas por los científicos. Toda la morfología submarina, como las roturas en las pendientes, establecen las condiciones para una amplificación de un tsunami. Por ejemplo, en el caso de un lecho marino bajo el agua con cambios repentinos en la pendiente, el aumento en el nivel del agua será muy limitado. Toma una suave pendiente durante varias decenas de kilómetros para crear un monstruo. Este fue el caso en el noreste de Japón. Esa tarde, a las 2:56 p.m., se emitió la máxima alerta de tsunami. Japón está acostumbrado a los sismos. El sistema de prevención está en pleno funcionamiento y el tsunami se anunció como un evento de alto riesgo, con olas que podrían alcanzar más de 3 metros de altura. Sin embargo, los japoneses estaban sorprendidos por la magnitud del fenómeno. Hubo algunos modelos que afirmaron que, debido al tipo de subducción en Japón, los terremotos con una magnitud superior a 8,5 eran poco probables. Pero esa teoría al final cayó. 10 minutos más tarde, las primeras olas llegaron a la costa de la ciudad de Ishinomaki. 2/3 de sus habitantes serían reportados como desaparecidos. En la siguiente hora, muchas otras ciudades fueron arrastradas por olas de 4 a 10 metros de altura. Los puertos de Minari-Sanriku y Rinsuken-Takata fueron sumergidos. Mal protegidas, 2 centrales nucleares fueron alcanzadas. Las olas tenían una altura de 14 metros y las paredes protectoras de las plantas tenían solo 10 metros de altura. Sin embargo, los científicos japoneses están muy avanzados en la prevención de estos eventos. Por ejemplo, tienen un laboratorio que mide la resistencia de las viviendas y el impacto en los seres humanos.
La ola se libera y el resultado es claro. En 2011, después de la conmoción de las olas que azotaron a las personas y los edificios, llegó una gran inundación. Y, sorpresa, esta será incluso más alta que la ola que la creó. En Japón tuvimos olas de 30 o 40 metros. Fue uno de los más fuertes. 40 metros. Esa es la altura de un edificio de 13 pisos, mientras que la ola más alta se estimó en 24 metros. ¿Por qué? Debido a la particular topografía de la zona. Las llanuras están debajo del nivel del mar, así que cuando llega un tsunami se propaga tierra adentro y la altura aumentará. Y la inundación se produjo en proporciones gigantescas. Muchas zonas planas de la región permitieron que el tsunami viajara lejos, sumergiendo todo a su paso. 4 trenes enteros fueron declarados desaparecidos, con todos sus pasajeros atrapados dentro. En total, más de 560 kilómetros cuadrados fueron sumergidos. Eso es 4 veces el tamaño de París. El daño ascendió a cientos de miles de millones y el número de víctimas superó los 18,000. En cuanto a las 2 plantas de energía nuclear que se vieron afectadas, el tsunami provocó un cierre total de sus sistemas de refrigeración. 140,000 personas fueron evacuadas. El nivel de radioactividad se midió en más de 1000 veces su nivel normal y cientos de miles de millones de litros de material radioactivo fueron liberados en el océano y la atmósfera. Terribles consecuencias para un tsunami altamente destructivo. Sin embargo, Japón es quizás el país mejor preparado para este tipo de desastres. Entonces, más allá de cualquier posible error humano, ¿qué explica un nivel tan alto de destrucción? Bueno, además del tsunami, hubo otros fenómenos que exacerbaron sus efectos. En primer lugar, hay lo que los científicos llaman hundimiento. El hundimiento es el movimiento vertical y hacia abajo de una gran superficie de la Tierra a los alrededores de una falla en el caso de un terremoto. El hundimiento es eso mismo. En el noreste de Japón, la costa cayó casi 1 metro en solo unos minutos. Esto aumentó el impacto del tsunami de manera considerable, haciendo los diques japoneses construidos a lo largo de la costa aún más ineficaces. Otro elemento que es el tema de debate dentro de la comunidad científica y que indudablemente fortaleció la capacidad destructiva del fenómeno es que hubo no 1, sino 2 tsunamis. Este fue el caso a nivel local. En Japón hubo algunos lugares que se derrumbaron, como las avalanchas submarinas, que también producen una forma de tsunami y que pueden fusionarse con el generado por el terremoto. El 11 de marzo de 2011, 2 olas se fusionaron, creando un monstruo ultrapoderoso que permitió que el tsunami cruzara todo el Pacífico, golpeando la punta de Sudamérica e incluso llegando a la Antártida. Así que eso es todo para el tsunami de 2011 que golpeó a Japón y gran parte del Pacífico. ¿Qué tal Francia? ¿Pueden los tsunamis afectar al país? De hecho, ha sucedido varias veces antes. En las provincias francesas de ultramar, por supuesto, Isla de Reunión, Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa han sido impactadas por los tsunamis de 2004 y 2011. Pero no solo eso. Estamos en una región que es poco sísmica, en especial en el sureste de Francia, en la región de Niza. Sabemos que los terremotos pueden ser motivo de preocupación porque en el mar podrían generar tsunamis. Por ejemplo, 2 tsunamis muy pequeños han azotado la Riviera Francesa en los últimos 20 años. Por fortuna, no generaron olas gigantes ni causaron mucho daño. La pregunta es si podemos predecir tsunamis. Cuando un terremoto los crea, hay una serie de señales de advertencia. La primera señal es que el terremoto submarino a menudo se siente en tierra y generalmente causa un ruido. Segundo signo, en algunos casos, antes de que las gigantescas olas rompan en la costa, el agua retrocede rápidamente distancias muy largas. El problema es que este retiro a menudo atrae la curiosidad de los presentes en lugar de animarlos a huir. El procedimiento es muy sencillo. Si se encuentra en terrenos elevados, es esencial subir a cualquier colina. Un tercer signo sería el comportamiento de los animales minutos antes del tsunami.
Una reacción aún inexplicable, pero algo que se ha observado varias veces. Tenemos algunos casos conocidos. En Tailandia, por ejemplo, los elefantes rompieron sus cadenas antes que llegara el tsunami y huyeron. El problema es que en Sri Lanka, al mismo tiempo durante el tsunami de 2004, había elefantes en una playa que estaban siendo monitoreados por biólogos que habían colocado sensores GPS y cuando llegó el tsunami, estos no se movieron. Comportamiento no sistemático e inexplicable, lo que explica su uso. Ya sea el terremoto inicial y los sonidos que lo acompañan, la retirada del agua de la costa o el comportamiento de algunos animales, estos signos solo ocurren minutos antes de la tragedia. Pueden permitir que las personas cercanas a las colinas se refugien en terrenos altos, pero no más que eso. Entonces, ¿podemos predecir cuándo y dónde golpeará un tsunami? Para los sismólogos, los desastres relacionados con la tectónica se reservan a áreas específicas. Zonas de generación de terremotos de una magnitud de 8 o incluso 9 que crean los tsunamis más poderosos y peligrosos no pueden ocurrir en ningún lugar. Tienen que estar en las zonas alrededor del borde de las placas. La actividad sísmica y volcánica es el origen de la gran mayoría de los tsunamis. Cuando las olas que crean viajan miles de kilómetros, incluso a una velocidad muy alta para llegar a costas distantes, las autoridades se preocupan si tienen tiempo para organizar una evacuación. Por otro lado, determinar de antemano cuándo se crea un tsunami es mucho más complicado. Sin embargo, los científicos han hecho grandes progresos en este campo en los últimos años. Si intentamos ver los inicios de la desestabilización de una falla grande, las fuentes más simples y comunes son en realidad los microterremotos. De hecho, antes del terremoto principal, comienzan a ocurrir pequeños movimientos al nivel de la falla. Estos movimientos emiten ondas que son imperceptibles, pero pueden ser detectadas por instrumentos científicos. El problema es que estos microterremotos pueden ocurrir sin ser seguidos por un gran terremoto. Si se dice que habrá un pequeño brote sísmico en un mes, existe la posibilidad de 1 en 100 de un gran terremoto. ¿Qué hará? Por el momento, la mejor manera de prevenir los tsunamis es a través del monitoreo. Desde hace varios años se ha establecido una red mundial y de 24 horas para alertar a la población lo antes posible. Sin embargo, hay olas de las que es imposible protegernos y que incluso pueden golpear pocos kilómetros de nuestras costas. Son llamadas olas gigantes. Una ola gigante es una ola que tiene una magnitud y una gravedad inesperada, totalmente fuera de proporción con quienes la rodean. Hablamos de olas gigantes cuando una ola alcanza al menos el doble del tamaño de las que la rodean. Este fenómeno es muy difícil de observar, ya que ha sido considerado un mito durante siglos, una leyenda contada por los navegantes. Pero desde el 1 de enero de 1994, todo cambió. En la plataforma Dropner, el 1 de enero de 1994, una ola midió 26 metros de altura, que era aproximadamente el doble fondo que rodea la ola. Y así, por primera vez, se reveló una medida real de estas olas rebeldes. 26 metros o un edificio de 8 pisos. Finalmente los científicos tienen evidencia concreta, ya que los datos de la sonda de la plataforma son irrefutables. Las olas gigantes se están reconociendo universalmente. 20 años después, y aunque las imágenes son escasas, los investigadores hacen un gran proceso al determinar qué causa las olas gigantes y por qué son tan poderosas. Ejerce una presión monstruosa. Una ola de 3 metros pesará 6 toneladas por metro cuadrado. Una ola de 30 metros puede alcanzar más de 100 toneladas por metro cuadrado. La presión ejercida por una onda sigue lo que los expertos llaman curva exponencial. En aguas abiertas, una ola normal ejerce una presión de 6 toneladas, mientras que una ola de tormenta de 10 metros de altura ejercerá una presión de 12 toneladas por metro cuadrado. Sin embargo, para una ola gigante de 30 metros, la presión es 8 veces más alta y 100 toneladas de presión es como poner 20 elefantes en un banco. Gracias a varias simulaciones de laboratorio, los investigadores pudieron identificar las 3 causas principales de las olas gigantes. La primera causa es lo que llamamos focalización dispersiva.
Puede haber sido la causa de un accidente de ferry que ocurrió hace unos años en la costa de Bretaña. El 22 de mayo del 2006, el ferry Ponavén navegó hacia la costa de la isla de Wusan debido a una ola gigante de 15 a 18 metros de altura. Cuando el ferry Ponavén zarpó del puerto de Plymouth, había una tormenta y violentos vientos de 100 kilómetros por hora. Pero las condiciones no fueron lo suficientemente fuertes como para producir una ola tan grande como la que alcanzó al ferry a las 11:55 p.m. La fuente de esta onda monstruosa se basa en el hecho de que no todas las ondas viajan a la misma velocidad. Cuando las olas son cortas, es decir, la distancia entre las dos crestas es pequeña, se mueven lentamente en comparación con las olas que tienen una distancia mayor entre ellas. Una ola con más espacio viaja más rápido, se pondrá al día con la que está adelante y las dos se acumularán. Y este proceso continuará hasta que produzca una ola gigante. Una ola que es aún más peligrosa porque usualmente es precedida por un canal. Sientes como si estuvieras cayendo, y en el momento en que deja de caer, estás cubierto por una ola que tiene 30 metros de altura desde arriba hacia abajo. La segunda causa que los científicos han encontrado se llama inestabilidad de la modulación. Un complejo proceso que hace que la energía contenida en un grupo de ondas se condense en una onda alta. Y así esta ola más alta tomará toda la energía de las olas circundantes para convertirse en una ola gigante. Estas son dos de las causas de las olas gigantes. Muestran que este fenómeno puede romper un portaaviones o destruir la proa de los barcos de carga más grandes, ya sea en medio de una tormenta o cuando el sol esté brillando. Y esto puede ocurrir en todo el planeta. La última causa de una ola gigante descubierta por los investigadores es cuando hay un elemento que va en dirección opuesta a las olas y las detiene repentinamente. Una corriente, por ejemplo. Cuando un oleaje se encuentra con una corriente en dirección opuesta, la ola será bloqueada, ya no será capaz de dispersarse y por lo tanto la cresta de la ola subirá y se expandirá. Bloqueada por un muro invisible, la ola de repente crece. Por ejemplo, hace unos años, frente a la costa europea, más precisamente en el Mediterráneo, entre España e Italia. Así, en marzo de 2010, el ferry Louis Majesty fue víctima de una ola gigante de la costa española. Son las 2:20 de la tarde cuando el Louis Majesty, un transatlántico de más de 200 metros de largo que transportaba a 1.350 pasajeros a bordo, navegó por el Cabo de Begur. Y esto es cuando el barco cayó víctima de una ola pícara. El salón de la cubierta 10 estaba lleno cuando una ola enorme golpeó la embarcación. Si la ola hubiera entrado de lado, habría... Porque para mí, debe haber tenido 30 metros de altura para alcanzar la cubierta 10. La ventana explotó hiriendo a varias personas y asesinando a 2. En el caso de Louis Majesty, las olas se expandieron debido a un elemento proveniente de la dirección opuesta. Pero esta vez no fue la corriente, sino a causa de otras olas. La ola gigante se correspondió con lo que en realidad se denomina mar cruzado. Había una marea que venía del sudeste, que cruzó una marea que venía del noroeste y esto creó la enorme ola. Eso es todo para las olas gigantes. Aunque imposibles de predecir, este fenómeno está lejos de ser el peor, porque existe un tipo raro de desastre que representa una amenaza terrible para las poblaciones. Mega tsunamis. Tsunamis gigantes. En Alaska, en 1958, hubo un fuerte terremoto que causó el colapso de una montaña en un fiordo. Entonces, el volumen de roca que cayó en el mar era tan grande que causó una onda que se califica como un tsunami y viajó por la pendiente en el otro lado del fiordo a una altitud de más de 500 metros. Casi el doble de la Torre Eiffel en pocos minutos.
Por supuesto, las circunstancias de este mega tsunami fueron excepcionales. El desastre tuvo lugar en un fiordo, una entrada muy estrecha atrapada entre pendientes muy pronunciadas. Si esta caída de un enorme acantilado causó tal aumento en el agua, de hecho 524 metros, es porque el espacio entre los dos lados era muy pequeño. Sin embargo, el calentamiento global podría hacer que estos tipos de fenómenos sean mucho más comunes. El derretimiento de los glaciares puede conducir indirectamente a tsunamis, ya que tan pronto una pendiente se desestabiliza sobre el mar o un lago, existe la amenaza de un tsunami. Otro escenario catastrófico podría provocar un tsunami masivo y un desastre más destructivo que el que jamás haya experimentado el hombre. Un tsunami provocado por un meteorito que cae al océano. Pero en este caso, las olas gigantes serían solo una pequeña parte del problema que afectaría a todo el planeta.